Regulación del crecimiento y desarrollo vegetal, 1. Completar esta clase te permitirá describir los mecanismos de regulación del crecimiento y desarrollo vegetal, experimentar e interpretar las variaciones del crecimiento y del desarrollo por la acción de las hormonas vegetales y la influencia de factores externos. Profesor Marcelo Amores Palma. ¿Alguna vez te has detenido a observar una pequeña semilla y te has preguntado cómo es capaz de romper la dureza del suelo para transformarse en un árbol tan grande que jamás lograrías tocar su ápice? Imagina la fuerza épica que late en su interior, una programación biológica perfecta que le permite buscar su lugar bajo el sol, extendiendo sus raíces como dedos que exploran la oscuridad. En ecosistemas como el páramo, estas plantas no solo crecen, sino que actúan como verdaderas fábricas de agua, adaptándose a condiciones extremas. Este viaje, desde un embrión minúsculo hasta la majestuosidad de un tronco leñoso, no es producto del azar, sino de un sofisticado sistema de regulación y división celular que hoy vamos a descubrir juntos. Tejidos vegetales de crecimiento. En los animales, el crecimiento suele detenerse cuando el organismo alcanza la edad adulta. A partir de ese momento comienza un proceso gradual de envejecimiento hasta el final de su ciclo de vida. Las plantas presentan un comportamiento diferente. Muchas especies continúan creciendo durante toda su vida y conservan la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente. Esta característica es posible gracias a un mecanismo altamente eficiente de división celular que se localiza en regiones específicas del organismo vegetal. Estas regiones se encuentran principalmente en las raíces, en las yemas de los tallos y, en el caso de los árboles, en los tejidos internos del tronco. Allí se localiza el tejido meristemático, responsable del crecimiento continuo de las plantas. Para comprender mejor este proceso se analizará el tejido meristemático en las angiospermas, es decir, las plantas con flores. Este grupo constituye el conjunto de plantas más diverso y común en la mayoría de los ecosistemas terrestres. El tejido meristemático. Las células que forman el tejido meristemático se encuentran en constante proceso de mitosis, es decir, división celular. Debido a esta intensa actividad, presentan características particulares, son células pequeñas, con paredes celulares delgadas y con un núcleo relativamente grande. Cuando se dividen, las nuevas células meristemáticas inicialmente son indiferenciadas. Esto significa que todavía no han adquirido una función específica dentro del organismo vegetal. A partir de este estado inicial, las células pueden seguir dos destinos distintos. El primero consiste en continuar multiplicándose para permitir el crecimiento constante de la planta. El segundo consiste en diferenciarse en células especializadas que formarán otros tejidos vegetales. Cuando ocurre esta diferenciación, las células pierden su capacidad de seguir dividiéndose. Tipos de meristema según su ubicación. De acuerdo con su localización en la planta, el tejido meristemático se clasifica en diferentes tipos. Meristema apical. El meristema apical, también llamado meristema primario, se origina a partir del embrión vegetal y es responsable del crecimiento en longitud de la planta, proceso conocido como crecimiento primario. Este tejido se localiza en los ápices de la planta, es decir, en las regiones terminales. Se encuentra en las puntas de las raíces y en las yemas situadas en los extremos del tallo. Debido a que las células meristemáticas son muy delicadas, estas regiones se encuentran protegidas por estructuras especializadas. En las raíces existe una cubierta protectora llamada cofia o caliptra, mientras que en las yemas del tallo aparecen estructuras protectoras denominadas brácteas. Las células de la cofia secretan una sustancia viscosa llamada mucílago. Este material facilita el desplazamiento de la raíz entre las partículas del suelo y reduce el daño mecánico durante su crecimiento. Meristema lateral. El meristema lateral es responsable del crecimiento en grosor de la planta, proceso denominado crecimiento secundario. Este crecimiento es especialmente evidente en tallos leñosos, como los de árboles y arbustos. Este meristema se localiza en las yemas que el meristema apical va dejando atrás a medida que la planta crece. Estas zonas dan origen a los nudos del tallo y a nuevas estructuras vegetales. Existen dos tipos principales de meristema lateral. El primero es el cámbium vascular. Este consiste en un cilindro de células que se divide en dos direcciones.
Las células que se forman hacia el interior del tronco se transforman en xilema, mientras que las que se producen hacia el exterior se convierten en floema. El segundo tipo es el felógeno. Este también forma un cilindro de células situado cerca de la epidermis, el tejido superficial protector de la planta. Las células producidas hacia el interior del felógeno originan la felodermis, un tejido formado por células de relleno llamadas parénquima, que almacenan diversas sustancias. Las células producidas hacia el exterior forman el suber, un tejido compuesto por células muertas cuyas paredes contienen suberina, una sustancia impermeable que protege al vegetal contra la pérdida excesiva de agua y contra daños causados por animales o microorganismos. El conjunto formado por suber, felógeno y felodermis se denomina peridermis. Formación de la madera. La madera de los árboles se origina por la acumulación de células del xilema producidas durante muchos años de crecimiento. A diferencia del floema, cuyas células muertas se desintegran con relativa rapidez, las células del xilema pueden persistir durante largos periodos. Con el paso del tiempo, el xilema más antiguo se impregna con mayores cantidades de lignina y adquiere una coloración más oscura. En este estado se denomina duramen. Su función principal es proporcionar sostén estructural al árbol y, en algunos casos, almacenar sustancias como resinas, aceites o gomas. El xilema más reciente se conoce como albura. Presenta una coloración más clara y cumple la función principal de transportar agua y sales minerales desde las raíces hacia las hojas. Anillos de crecimiento en los árboles. En regiones del planeta donde existen 4 estaciones bien definidas, los troncos de los árboles muestran patrones visibles llamados anillos de crecimiento. Durante la primavera, cuando existe mayor disponibilidad de agua, las células del xilema que se forman son de mayor tamaño. En cambio, durante el verano seco se producen células más pequeñas. Esta alternancia genera anillos que permiten estimar la edad de un árbol después de que ha sido cortado. En las regiones tropicales esta estimación es más difícil, porque la producción de células del xilema ocurre de forma más irregular a lo largo del año y no se generan anillos claramente definidos. Los tejidos del tallo. En el tronco de una planta leñosa pueden distinguirse varios tejidos organizados desde la parte externa hacia el interior. La capa más externa es la epidermis. Su función principal es proteger al vegetal del ambiente externo. Este tejido ha perdido la capacidad de dividirse. En las plantas herbáceas esto no representa un problema, ya que su crecimiento ocurre principalmente en longitud. Sin embargo, en las plantas perennes, cuyo ciclo de vida supera varios años, el aumento del grosor del tronco provoca que la epidermis se rompa y sea reemplazada por el suber. Debajo de la epidermis se encuentra la peridermis, presente únicamente en plantas leñosas y cuya función también es protectora. Más hacia el interior se encuentra el cambium vascular. Este tejido produce xilema hacia el interior del tronco y floema hacia el exterior. Los tejidos que se extienden desde la epidermis hasta el floema suelen denominarse de manera conjunta como corteza del tronco. Una mirada científica al crecimiento de las plantas. El crecimiento de las plantas ocurre mediante 2 procesos fundamentales. El primero es la división celular, mediante la cual se generan nuevas células. El segundo es la expansión celular, que produce un aumento en el tamaño de las células existentes. En ambos procesos el agua desempeña un papel esencial, ya que las células vegetales crecen principalmente al absorber agua, lo que genera presión interna y expansión de sus paredes celulares. En agricultura y botánica resulta fundamental cuantificar estos procesos. Por ejemplo, en una planta de café una hoja puede vivir en promedio cerca de 350 días. Una rama primaria puede durar varios años y una flor abierta puede mantenerse solo durante aproximadamente 3 días. Medir estos tiempos permite planificar mejor el manejo de los cultivos, optimizar la producción y comprender los ciclos biológicos de las plantas. Reflexión final. El crecimiento de una planta es el resultado de una compleja interacción entre división celular, diferenciación de tejidos, disponibilidad de agua y condiciones ambientales. Comprender cómo funcionan estructuras como el meristema apical, el cambium vascular o el felógeno permite explicar fenómenos visibles en la naturaleza, desde el crecimiento de una raíz hasta la formación de la madera de un árbol.
Cuando observamos el tronco de un árbol, una hoja que se abre o una semilla que germina, estamos presenciando procesos biológicos altamente organizados. Analizar dónde se localizan los tejidos, qué función cumplen y cómo se relacionan con el ambiente abre la puerta a preguntas científicas más profundas. Comprender estos procesos no solo fortalece el pensamiento científico, sino que también permite interpretar fenómenos agrícolas, forestales e industriales que dependen directamente del crecimiento vegetal. Para consolidar tu aprendizaje con guía cercana y especializada, solicita ya tu clase personalizada. Y si este material te fue de utilidad, compártelo, interactúa y ayúdame a darle visibilidad. Nos vemos en clase.